Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Pensamiento Crítico y estamos día jueves. Soy Carlos Rabascal. El día de hoy trataremos con Marcos Navas, analista político y catedrático universitario, en relación a esta propuesta de diálogo nacional que ha lanzado el presidente de la República, el gobierno nacional. Y luego tendremos a Silvia Salgado, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional Legislativa, expresidente de esta misma comisión, para hablar sobre la comparecencia del señor vicepresidente de la República a la Asamblea Nacional y básicamente y fundamentalmente a la Comisión de Fiscalización. Bienvenidos. Esto es Pensamiento Crítico. Marco Navas, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. El lanzamiento de las mesas de diálogo a nivel nacional aparentemente ha sido recibida de muy buena manera. Pero el problema no es que sea recibida de muy buena manera, a pesar de que eso es tremendamente importante, sino es qué se va a discutir, qué se va a dialogar, sobre qué base se va a dialogar, cuál es la metodología, y además esto ha generado una especie de una adivinanza. ¿Hasta cuándo va a durar el querer dialogar, tanto por parte del Ejecutivo, tanto por parte de los distintos sectores de las organizaciones sociales y políticas, y tanto de actores políticos con pretensiones al 2021? Marco Nava. Gracias, buenos días, Carlos. Bueno, ojalá el diálogo político se convirtiera en un procedimiento permanente, digamos, de la dinámica política. Pero sabemos que eso tiene, para ser sostenible el diálogo político, hay que construirle una viabilidad que tiene que ver con poder identificar resultados de ese diálogo. Hasta dónde se pueden las decisiones públicas nutrir de eso. Quiero decir, el mismo presidente Moreno ha dicho, bueno, cuando tendré que gobernar, digamos, a diferencia de las propuestas que me hagan determinados actores, lo haré. Entonces eso quiere decir que hay unos temas que por más diálogo o propuesta que pueda haber, pues se tendrán que decidir, porque hay otros intereses que son intereses mayoritarios de la comunidad, de los ecuatorianos, hay derechos en juego, entonces se tendrá que balancear eso y al momento de tomar decisiones. El tema es que eso tiene que ver con agendas, es decir, uno va a dialogar no muy bien estructurada, digamos. Tiene que haber una agenda sobre cada una de las mesas de diálogo, porque si no, esto se va a llenar de opiniones, de propuestas sin contenido o de intenciones. Entonces hay que tener una agenda y un cronograma, porque tampoco puedes dialogar eternamente. Es importante que la gente diga lo que quiera decir, es decir, que se desfogue. Pero después, todo ese acumulado se tendrá que ir orientando de alguna manera. Yo creo que en el lanzamiento del diálogo nacional que ha hecho el presidente Moreno, sí tiene una agenda básica. Es decir, estas mesas de diálogo donde hay temas como la comunicación, la educación, la empresa, ¿no es cierto? Por mencionar la cuestión de la plurinacionalidad y yo diría de la interculturalidad, que son importantes en el país. Entonces, para inicio me parece que ya hay una agenda. Hay que ir viendo cómo se sostiene esa agenda, y para sostenerla sabemos que, bueno, habrá un primer momento de opinión, habrá un primer momento de abrir, digamos, a que las personas se expresen, ¿no? Y después de ir concretando. La metodología que te permite concretar me parece que es clave. Pero yo quería destacar una cosa, políticamente es muy oportuno, porque el presidente Moreno ha dicho una cosa muy cierta, de un momento de confrontación del país que también a veces hay que ver por qué se produce, y a veces es hasta necesario esos procesos de desfogue político, digamos. Pasamos a un momento de diálogo, donde hay que ir construyendo, ¿no es cierto?, una nueva agenda nacional que tome lo positivo del pasado, siempre lo he dicho, pero que también se vaya proyectando las necesidades del nuevo Ecuador. Un Ecuador, por ejemplo, ¿no?, que queremos que sea productivo, un Ecuador que queremos que se inserte en la economía del conocimiento, por poner un ejemplo. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso, pero a ver, comencemos por algo. El hecho que este diálogo se haya lanzado, sustentado en la suscripción de un decreto ejecutivo, ¿qué mensaje envía? El mensaje de que quieres institucionalizar esta instancia de alguna manera, que estás lanzando un programa que está de alguna manera organizado, que tiene una agenda básica y que, pues me imagino,
e insisto en eso, que habrá que desarrollar una metodología fina que permita sostenerlo, que permita identificar esas necesidades, cuáles son viables de ser construidas como decisiones públicas y cuándo también. Es decir, ya construir para la salida lo que se llama en estas metodologías del output, ¿no? La salida, irle construyendo una viabilidad en cuanto a indicadores que midan el impacto de esas decisiones que estás tomando, basadas, ¿no es cierto?, en haber escuchado propuestas e incorporado esas propuestas para fortalecer el mandato de gobierno. Hace unos 15 años se discutía en el país, tenemos que ponernos de acuerdo en el país que queremos, es decir, en el Ecuador que queremos. Me baso en tu análisis de hace un momento en que decía tenemos que recoger lo bueno que se ha hecho y construir sobre lo construido, prácticamente te lo interpreto de esa manera. ¿Ya tenemos claro en estos últimos 10 años el país que queremos? Pregunto. Y frente a todo esto, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a determinadas correcciones y potencializaciones y fortalecimientos e inclusiones de algo o simplemente a una redefinición de país? Yo creo que estamos, en cuanto al país que queremos, nunca hay que olvidar, será por la deformación profesional que yo tengo, soy profesor de Derecho Constitucional, pero yo siempre acudo a la Constitución, porque la Constitución ya supuso un consenso con altísima legitimación, hace 10 años, ¿no? Entonces, ahí están unos temas que a mi juicio sí han sido recogidos de alguna manera en lo más polémico, en este decreto de diálogo y en la organización de las 7 mesas. Por ejemplo, ¿cómo manejamos el tema comunicación? En la Constitución queríamos democratizar la comunicación, pero hemos visto que para democratizar, por más legislación que tenemos que corregir algunas cosas. ¿Cómo fomentamos la cuestión productiva y la vinculación a la sociedad del conocimiento? Y cosas así. ¿Cómo hacemos el Ecuador, que se define como intercultural y plurinacional en el artículo 1? ¿Cómo hacemos realidad eso? ¿Cómo empujamos a reconocernos como diversos? Vamos a discutir en el cómo, entonces. Ya nos vamos a discutir en los principios sobre los cuales se debe basar el Ecuador. En algunas cosas no, en algunas cosas interpretar la profundidad y la potencia de los principios. Yo creo que eso es importante, porque antes se ha construido un Estado con una alta capacidad de intervención en muchos sectores, por ejemplo, pero ahora tenemos que ver cómo construimos una corresponsabilidad del sector privado, por decirlo así. Entonces, tanto en la cuestión de los principios, pero no para decir vamos a cambiar de principios, sino vamos a darles unas interpretaciones a esos principios que nos permitan adecuarnos al futuro, etcétera, ¿no? Hay un diálogo propuesto, hay un lanzamiento de esto, hay un cronograma, va a haber una agenda, lo que todavía no sabemos cuál es la metodología y los tiempos para cada uno de los temas y subtemas, porque sobre eso hay que resolver. El diálogo tiene que ser permanente, pero el tratamiento de la temática va a tener que tener un cronograma y un punto de inicio y un punto de término, porque si no, sobre qué vamos a tomar decisiones. Ahora bien, vamos al efecto político. Este efecto político de la propuesta de Lenín Moreno, del señor presidente de la República, ¿tiene que ver con un convencimiento de recuperar la tolerancia y el diálogo en el país? ¿O también tiene una incidencia en la coyuntura política de decir, a ver, con esto y con la aceptación de la gran población, estoy dejando sin piso a oposición que quiera hacer oposición de show, quiera hacer oposición simplemente por oponerse, porque aquí estoy incorporando a toda la sociedad del Ecuador para poder dialogar y aparentemente sectores empresariales, organizaciones sociales, ciudadanía en general, sino todos, una gran parte, se siente cómoda con estas propuestas no solo de cambio de estilo, sino de procesamiento de mis opiniones y de mis propuestas. Así es, yo creo que las dos cosas. Primero, sí parte, a mi juicio, de una convicción de que esta es la mejor forma de procesamiento de la política. Pero también parte, ¿no es cierto?, causa un efecto en el tablero político, en la dinámica política, de silenciar aquellas voces que creen más en la confrontación y en una crítica que no es una crítica constructiva. Entonces todos estos actores se van a reconvertir. Los mismos actores sociales, digamos, que pudieron estar cerca o apoyando el proyecto político del gobierno en estos 10 años, tienen que reconvertirse de alguna manera en esto que el presidente Moreno ha llamado el tiempo del diálogo, ¿no?
para ver, ponerse en tono más propositivo y menos quizá confrontacional, ¿no? Entonces, yo creo que es una apuesta para todos y ahí rescato también esa gran mención que ha hecho el presidente a la responsabilidad para dialogar. Porque también es eso, yo no puedo, digamos, tengo que tener cuidado con lo que digo, porque lo que digo puede ser ofensivo para determinado sector, por poner un ejemplo. Entonces yo tengo que tener la responsabilidad primero de respetar a la persona con la cual estoy dialogando y también de ser propositivo, no solamente negativo, que es una tendencia que a veces tenemos en el país, ¿no? Definitivamente, pero pongamos ejemplo práctico. Aquí yo he apuntado a algunos actores que tienen que ver con la vida del país, pero actores de derecha realmente. Actores políticos. Actores políticos y también sector empresarial. Partido Social Cristiano, Creo, Suma y sector empresarial. De todos estos, Partido Social Cristiano, el líder del Partido Social Cristiano se reúne con el presidente de la República, habla muy bien de la coherencia del presidente de la República y establecen un diálogo que aparentemente va a continuar, y las relaciones también, sin necesidad de decir que se van a poner de acuerdo al 100%, pero está más cercano al centro entonces. El Partido Suma, me salto Creo, lo dejo para el final, el Partido Suma igual. El alcalde Rodas dio una declaración, dice que va a apoyar el tema del diálogo, etcétera, etcétera, lo cual demuestra una demarcación también de su aliado, Creo. El sector empresarial forma parte de los consejos consultivos, una hemorragia de emoción y alegría también se comienza a acercar acá. Y Creo queda solo y más alejado de este centro. Fuera del juego por el momento, por eso para recuperar la actoría y todos estos actores y los de la tendencia de las izquierdas también, van a tener que reconvertir sus propuestas en tono dialogal. Eso es fundamental. O sea, ¿le baja el tono a la política ecuatoriana? Le baja el tono a la confrontación en la política ecuatoriana como modo mayoritario de, digamos, desarrollo de esa dinámica. ¿Qué efecto va a tener esto en la percepción ciudadana? Que si sigues con la intensidad del show, vas a quedarte solo y quedas en evidencia y te obliga a bajar los decibeles y a repensar la forma de hacer política. Así es. En un inicio tiene un gran efecto de euforia, digamos, de optimismo, crea un optimismo social, pero hay que sostenerlo, porque si no, el efecto también, digamos, de descreer después en estos mecanismos, si no se van concretizando en algunas formas, es muy grande también. El efecto de la decepción puede ser muy grande. Por eso es que digo yo que la metodología es fundamental. Definitivamente, como en todo. Ahora, ¿cuál va a ser el rol que van a jugar los territorios en este proceso y mesas de diálogo? Porque tienen que jugar un papel importante, porque sin duda, el desarrollo del país se debe sustentar desde la territorialidad. La misma Constitución te dice, bueno, somos un país con una unidad nacional, unitarista, así dice dicen los expertos, ¿no? Pero tenemos unos altos niveles de autonomía, incluso potencialmente en la Constitución está que podemos constituir regiones. Entonces los territorios tienen una identidad histórica muy grande. Yo creo que hay que aprovechar eso justamente para ir potenciando el diálogo a nivel territorial y con una coordinación de alguna manera, un nivel nacional que también permita coordinar lo local con lo nacional. Ahora, hemos hablado del tema diálogo hacia afuera. Hemos hablado del tema de diálogo sustentado en una decisión política que la fundamenta, incluso un decreto ejecutivo, porque realmente no hubiera necesitado el decreto. ¿No? Claro, no hubiera necesitado el decreto ejecutivo para dialogar, pero él le da la importancia en el decreto ejecutivo. Pero es con todos los sectores. Es con todos los sectores. Pero ¿qué pasa casa adentro? ¿Qué pasa hacia adentro de la Alianza País? ¿Y qué pasa con los aliados del famoso Frente Unido? Es decir, hacia adentro también se está dialogando, porque hacia adentro hay ciertas percepciones, se dialoga con todo el mundo, menos con los de casa, y las elecciones del 2019, independientemente de que Lenín Moreno sea presidente de la República, también es presidente del movimiento. Así es, bueno, yo no conozco las interioridades de cómo será la dinámica actual de Alianza País. Pero eres un gran observador, mi querido Marco. Sí, de lo que yo observo, yo creo que hay algunos intentos que se deberían fortalecer de crear, digamos, una estructura un poco más horizontal. Siempre lo he dicho, Alianza País se tiene que fortalecer de esa manera, porque es el actor político principal del país y tiene que, de alguna manera, hacer converger a todas estas expresiones políticas que hacen énfasis en determinadas cosas.
cosas. Y yo creo que en ese sentido hasta podría decir que también es saludable que se hayan mostrado disensos. También quizá es saludable que el expresidente Correa escriba en el Telégrafo y pues manifieste posiciones distintas, ¿no? Porque en eso también, en esa, digamos, muestra de que pueden haber posiciones distintas, es que se va construyendo un común a partir no de lo que dictamine alguien, sino de ese diálogo justamente. Y sobre todo que queda claro ha existido más pensamientos que un solo pensamiento. Eso es importante. Siempre la pluralidad es saludable, no se la debe ocultar, yo creo que se debe construir sobre ella. Marco Nava, muchas gracias. Carlos, un gusto. Bueno, gracias. Como siempre, un gusto tenerte aquí en Pensamiento Crítico, también te he tenido en Pulso Político y seguiremos haciendo estos análisis que son fundamentales. Y si queremos dialogar, no solamente debemos dialogar con base a nuestro criterio y opinión. Eso se debe traducir en propuestas, pero propuestas con contenido real. Cuidado, concebimos que el diálogo es pretender lograr lo que nos beneficia por nuestros intereses tan solo. No, el diálogo tiene que ir concebido de forma integral. ¿Cómo? Las propuestas con los contenidos le aporta a todo el Ecuador. No solo a un sector, sino a todo el Ecuador. ¿Cuál es el aporte y el impacto? En lo económico y en lo social. Sobre todo en lo social. Yo no concibo por lo menos una economía sin impacto social de forma positiva. Venimos de inmediato.